solo pueblo y todos ellos tenían la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así que el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babela, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de ahí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Entonces, ahí tenemos la historia, como dije hace unos momentos, esa es la culminación de lo que se llama el proto-historia, esa primera historia. Y en esta sección, 1 al 11, vemos varios grandes eventos, ¿no? Vemos la creación, vemos el diluvio, las historias, y de ahí vamos a entrar a más detalle en la historia del pueblo o la nación de Israel. Esto sirve como esa puente hacia Abraham, pero también habla y nos enseña el ciclo del pecado. Hemos visto un ciclo, un patrón que se está repitiendo aquí del pecado. Lo hemos visto desde Génesis capítulo 3, que la gente van de tener quizás conocimiento de Dios, relación con Dios, conociendo a Dios, y el pueblo se va desviando. Entonces este va a ser uno de los temas, y lo he dicho varias veces, pero esto va a ser uno de los temas que vamos a ver por todo el Antiguo Testamento, esta idea del pueblo de Israel, ya cuando entremos a Abraham, que se acerca y se aleja. Entonces vemos aquí el ciclo del pecado, específicamente después del gran diluvio. La gente, y uno de los temas que vamos a explorar hoy es que la gente continúa queriendo hacer las cosas de su manera. Eso es uno de las gran ideas aquí es la gente quiere vivir de su manera, quiere ponerse en la posición de Dios. Entonces, en lugar de seguir a Dios, intentan de reclamar poder. Y hacer su nombre grande. Entonces esto va a ser uno de los temas que vamos a explorar aquí en unos minutos. Entonces, entendiendo el texto, una de las cosas que hemos hecho, y estoy condensando la manera que estábamos estudiando antes, una de las cosas que hacíamos es observábamos el texto y luego hacíamos la interpretación y la observación. Eso todavía es algo que voy a hacer, pero lo voy a hacer en una manera un poquito más condensada ahorita. Queremos entender el texto, qué está pasando aquí y entenderlos juntos. Entonces, en Génesis capítulo 10 se nos introduce el rey Nimrod. Entonces, este rey, su nombre, Nimrod, literalmente traducido significa rebelarse, alguien que es rebelde. Entonces, la idea que se nos está presentando en este pasaje, específicamente para esa audiencia original, es que este rey no era un rey bueno. La escritura dice que sí era alguien que era grande, un rey grande, pero no era un rey bueno. Si estudias los comentarios antiguos judíos, entonces esto nos da una idea de cómo veían la gente
judía en la antigüedad, cómo veían o entendían a diferentes personas en la escritura. Si estudias esos, ves que la manera que ellos presentaban a Nimrod siempre era como alguien malo. E incluso su nombre, como dije, significa rebelarse. Ese pasaje en Génesis capítulo 10, cuando se presenta como grande, una de las maneras de traducir eso literalmente es en el rostro de Dios. No solamente delante de Dios, no me recuerdo cómo se traducía en español, pero en inglés la traducción es before God o delante de Dios. Pero la traducción literal del hebreo es en el rostro de Dios o en la cara de Dios. Entonces, el sentir ahí es que él se enfrentaba o estaba en la cara, enfrente de Dios. Entonces, significa que él tenía una rebeldía abierta ahí contra Dios. Y lo vamos a ver aquí en Babel, donde él fundió Babel y él está tratando de construir una ciudad para ser su nombre grande, que va a ser una de los problemas ahí. Entonces hay esa conexión con el capítulo 10. Vemos en el capítulo 11 que los teólogos, los eruditas, ahí dicen, ok, lo que vemos, esta historia de Babel está tomando lugar en el tiempo de Nimrod. Y el escenario, como vimos en el versículo 1 al 2, es después del diluvio. La humanidad está migrando, está creciendo y han ido a lo que vemos aquí, a una llanura en Sinar. Esto va a ser reconocido como Babilonia. Esta tierra, este lugar va a ser conocido como Babilonia. Esa palabra, Babilonia, va a ser una palabra que vamos a ver una y otra vez en la escritura. Ok, una de las cosas para entender, y lo dijimos la semana pasada y casi cada semana lo digo, ¿no? Que esta escritura, el libro de Génesis está escrito para el pueblo de Israel que está en el desierto. Se han ido de Egipcio, están en camino a la tierra prometida. Ellos están recibiendo este libro de Dios. Dios le ha dicho a Moisés que escribe estas cosas. Esta es la historia del pueblo de Israel. Entonces ellos conocen, saben, han escuchado de este pueblo de Babilonia. Este está dando la historia de cómo llegó este pueblo de Babilonia. Vamos a ver eso en otros libros en el Antiguo Testamento, cuando vemos el exilio. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis esta idea de Babilonia. Hay mucho significativo en esta idea de Babilonia. Otra cosa para notar. Cuando hablamos de ciudades, específicamente en el Antiguo Testamento, muchas veces pensamos en ciudades en la manera que nosotros pensamos en San Antonio. San Antonio es una ciudad, es un lugar en medio de un estado que está en un país, no es solamente una ciudad. La manera bíblica de entender ciudades, cuando se presenta una ciudad, es pensar en esta ciudad no solamente como un lugar como unas cuatro paredes, una ciudad que está dentro del Loop 1604, ¿no? de unas carreteras, pero pensarlo como un reino, que cuando estamos hablando de Babilonia, estamos hablando del reino de Babilonia, estamos hablando del reino de Asiria, estamos hablando de, cuando empezamos a hablar de los romanos, estamos hablando del reino o de empire
de ese que empezó en una ciudad, pero se extiende. Eso es el reinado de algo. Entonces, cuando hablamos de Babilonia, sí, es una ciudad y vemos eso, están construyendo una ciudad, hay urbanización que está pasando ahí. Pero a la misma vez es también un reino. Y cada reino tiene sus rey, tiene sus ideas, tiene sus perspectivas, su cultura. Entonces, al continuar viendo esta idea de Babilonia, estamos entendiendo que es un reino que tiene específicamente una manera de pensar, una cultura, tiene sus reyes, y eso nos va a ayudar cuando empecemos a ver esta idea de Babilonia en el Nuevo Testamento. ¿Qué podemos entender? Y voy a hablar de eso al final de la clase, pero vemos que ahí el escenario es que han llegado a una llanura en Sinar. Esto va a ser Babilonia. Y tienen un proyecto. Empiezan, el versículo 3 al 4, dan un proyecto. Si estos hombres que estaban construyendo esta torre y esta ciudad, si ellos tenían como una declaración de misión, sería lo siguiente. Sería que el pueblo, este pueblo tenía cuatro metas que ellos querían cumplir. La primera era construir una ciudad. Ellos están tratando de construir una ciudad. Hay urbanización que está pasando aquí. Están tratando de construir una torre hasta los cielos. Es la segunda cosa en su declaración de misión. Y quieren hacer un nombre. Esa es la tercera cosa. Y quieren evitar ser dispersados. Entonces, estas cuatro cosas son las metas que estas personas tienen. Y ellos están usando innovaciones tecnológicas, están usando ladrillos de horno y brea. Una de las cosas que yo creo que dijo allí es querían calentar estos ladrillos. Eso es para hacer esos ladrillos que sean fuertes. Ellos están construyendo esto, están orgullosos de sus inventos. Ellos estaban pensando que ellos podían construir lo que querían. Y la actitud aquí que debemos de entender es una actitud que quieren hacer esto aparte de Dios. Entonces, una de las conexiones que hizo un comentarista es que ellos están usando tierra para construir estos ladrillos. Y menciona aquí en el versículo que no usaron piedra. Entonces la idea que dio uno de los comentaristas es que la piedra es algo creado por Dios. Ellos no querían usar lo que había creado Dios, pero querían usar y construir sus propios ladrillos en vez de usar piedra. Algo interesante que notó un comentarista ahí. Entonces, de ahí lo que están tratando de construir es una torre. Ahora, ¿qué era esta torre? Aquí está una foto de lo que muchos eruditas y teólogos piensan que cómo se miraba esta torre. Esto es lo que se llama un zigurat. Un zigurat, quizás lo han visto. Hay imágenes o zigurats que son similares como esta en México, en Sudamérica. Esta es un zigurat que se usó o era muy común en Mesopotamia. Estas torres, y la razón que piensan eso es porque esa palabra en hebreo literal, la traducción literal es zigurat. Entonces eso es lo que se usa para la palabra que nosotros traducimos en inglés o en español, perdón, como torre en inglés, como tower, es esta palabra ziggurat. Y esto lo que representaba era montañas falsas o montañas donde la gente podía interactuar con los dioses. Ahora, esto es... me metí aquí a estudiar esto y es como, eso puede ser otra lección sola en la... las imágenes
de montañas que vemos en tanto las escrituras y los textos de Mesopotamia en ese tiempo. Lo voy a hacer un summary, un síntesis, que simplemente la manera que la gente en este contexto miraba a las montañas eran que ellos veían las montañas como el lugar de encuentro con Dios. Okay? So, si ves en la escritura, vemos imágenes de montañas, siempre en el libro de Salmos, vemos esta idea que subir la montaña o encontrar a Dios en la montaña, esta imagen se ve mucho en la escritura, ¿no? El monte Sinai, Jesús va a la montaña para orar. Entonces, también culturalmente en las religiones de Mesopotamia tenían esta idea también. Tenían esta idea de las montañas siendo este lugar donde ellos podían encontrar era una puerta, es otra manera de decirlo, para los dioses. Entonces, si ven esta imagen, ven aquí que hay como un cuarto. Cuando ellos construyeran estas montañas falsas, ¿no? estas montañas donde podían interactuar con los dioses, siempre ponían un templo en la parte de arriba. Entonces esto sería como el centro de adoración donde ellos adoraban a sus dioses y pensaban que los dioses bajaban allí a ese lugar, y si ellos construyeran estos templos alto, de ahí pues estaban cerca de los dioses, y los dioses podían entrar, y de ahí pues era un lugar de culto importante para muchas de estas personas de estas religiones mesopotamias. Era como una puerta. Pero también para el rey era importante construir estas cosas, porque él y los sacerdotes eran la gente que subían aquí para interactuar con los dioses, y él de este lugar podía ser el rey y tener control sobre todas las personas. Entonces, para muchas de estas religiones era no solamente una manera de interactuar con los dioses, pero también era una manera de enseñar o demostrar su control o su poder. Estos reyes demostrar su control, su poder sobre las personas. Entonces, teniendo esto en mente, la gente aquí, lo que ellos están tratando de construir es una torre para pues alcanzar a Dios, pero lo que hemos visto también es que hay dos otras cosas que ellos, razones que ellos están construyendo esto. Uno es para hacer un nombre, ellos quieren que su nombre sea exaltado, pero también para no ser dispersados, ¿no? Entonces, esto va en contra de lo que Dios ha mandado en Génesis a Adán y Eva, y luego a Noé, que ellos se multiplican en la tierra. Esa es una de las maneras de entender esto. Que ellos no querían hacer eso. Pero más que todo, y muchos de los teólogos notan esto, es que una de las cosas importantes aquí no es tanto que ellos no querían salir a diferentes lugares, pero que ellos querían hacer lo que ellos querían hacer, y ponerse en lugar de decir, ok, si Dios ha dicho esto, nosotros estamos cómodos aquí, queremos construir esta ciudad, no queremos ir. Entonces, realmente el problema aquí era la desobediencia y pensar que ellos sabían más que Dios. ¿Qué es la cosa, el tema, el hilo que vemos desde Génesis capítulo 3 hasta esta parte? Es que la gente quiere ser Dios, quiere o piensa que ellos saben mejor que Dios. Entonces esto se ve aquí también en esta construcción de esta torre, ¿no? Quieren hacer un nombre, no quieren ser esparcidos. Entonces, lo que vemos en el versículo 5 es una inspección divina, ¿no? Ahí vemos en el versículo 5 que Dios desciende para ver el proyecto.
entonces esto es un giro en la narrativa. Aquí vamos a entrar a unos recursos literarios y estrategia retórica. Ok, eso es en inglés decimos fancy words, ¿no? Son palabras quizás medias grandes, pero lo que quiero hacer aquí es estudiar las palabras que tenemos aquí. ¿Qué son las estrategias retóricas o literarios que se están usando aquí? Esto es para los que son quizás un poquito de nerdos en la manera que se estructuran las frases. Les quiero enseñar esto. Esto era para mí interesante. Para ustedes quizás dicen, ok, pues gracias, pastor, pero ahí lo pongo en el file cabinet y no me importa mucho. Pero una de las cosas para notar aquí en la estructura de esos primeros 9 versículos es que está usando lo que se llama voy a tratar de pronunciar este nombre en español, una palistrofe. Entonces, este es un quiasmo. La técnica que se está usando aquí en la manera que se escribió es lo que se llama un quiasmo extendido, donde tenemos frases en versículos que se usan. Y luego hay como en el G que vemos aquí, es un centro y de ahí hay un opuesto en el patrón que se está usando aquí. Entonces, otra manera de decirlo es que hay una mitad en esta historia y es como un espejo. Esta parte es la primera parte. Y luego esta segunda parte es como un espejo de lo que se dijo en la primera parte. Es una técnica gramática que se usa, que es muy interesante. Les voy a enseñar cómo se usó esto o se hace esto. Todo el mundo tenía un solo idioma. Ese se conecta con el último versículo que dice el idioma de todo el mundo. Ahí vemos todo el mundo. Versículo 2 dice ahí. Versículo 8 dice desde ahí. Versículo 3, unos a otros. Versículo 7, aquí es unos a otros. Versículo 3 también dice, ven, hagamos ladrillos. Versículo 7 dice, venid, confundamos. Luego versículo 4 dice, venid, construyamos juntos. Versículo 5 dice que los hombres, venid, donde ya me perdí. Que los hombres estaban construyendo. Versículo 4 dice una ciudad con una torre, y luego el versículo 5 dice la ciudad y la torre, y luego el centro de eso es el Señor descendió. Entonces hay un patrón aquí. ¿Por qué les cuento esto? Es no solamente para tener un poquito más información, pero también es para entender que hay como hay una desconstrucción que está pasando aquí. Donde ellos están construyendo, aquí están construyendo, aquí se está destruyendo en esta parte. Entonces es una interesante manera de escribir este pasaje con palabras similares para entender que la humanidad construye. Dios desciende, ve lo que está pasando y ¿qué hace? Él destruye. Él va a mandar a estas personas a diferentes lugares. Entonces es una manera retórica que se usa aquí para poder enseñar un tema que vemos en estos pasajes. La otra cosa que es interesante aquí es que hay ironía muy profunda en esta frase, el Señor descendió. Una de las cosas que me ha gustado al estudiar el hebreo es que cada cosa que se escribe hay propósito en la idioma hebrea. Y muchas veces
hay cosas que se incluye en el hebreo que son como chistes. um, o como chistes o juegos de palabra que nosotros al estudiarlo en español o inglés a veces perdemos. Una de las cosas que vemos aquí en esta frase, el Señor descendió, es la idea que la gente de ahí en Babilonia, al tratar de crear esta torre, están pensando que ellos realmente están haciendo algo bien, bien grande. Nosotros realmente estamos haciendo una torre que va a alcanzar a Dios. Y Dios, al ver esto, la palabra usada ahí de descender es que ellos no han ido a ningún lugar, ellos no han alcanzado a Dios. Dios todavía tiene que descender. Es como burlarse a estas personas y decir, ustedes pensaron que este era una gran torre, yo todavía tengo que bajarme simplemente para inspectar o ver esta torre. Entonces se está enseñando, es como una manera que el autor aquí está enseñando el poder, la grandeza de Dios, que Él tiene que descender. La gente no ha creado nada grande, suficiente grande para alcanzar a Dios. Entonces, alguna ironía ahí. También otros juegos de palabra o doble sentido que se usa ahí es el nombre Babel. So, Babel en la idioma mesopotámica significa la puerta de los dioses. Entonces, para ellos, tener este nombre Babel significaba la puerta de los dioses. Pero la palabra que se usa en hebreo es interesante. La palabra Balal, que se usa en hebreo, significa confundir. Entonces, otra vez se está usando un juego de palabras aquí donde se dice, ok, ustedes en tu cultura usaron esta palabra para significar puerta de los dioses, estar cerca de los dioses, pero para nosotros esta palabra Balal va a significar confundir, que Dios ha confundido estas idiomas. Entonces Dios literalmente convirtió su proyecto grandioso en una broma realmente. La otra cosa es esta frase que vemos aquí. Hagamos ladrillos. Esto era interesante, la manera que se estructura la palabra en hebreo. Hagamos ladrillos. Esa frase es nilbenaja. Y cada palabra en hebreo tiene una raíz de tres letras. So esta es la raíz de esa palabra. Y lo puedes ver ahí. LBN. So, nilbená significa hacer ladrillos. Lo que vemos es la palabra que se usa, de todas las palabras que se podía usar en mezclar o confundir, es nabelá, que literalmente es tomando la raíz de esa palabra, LBN, y invirtiéndolo a NBL. So LBN lo cambian a NBL para enseñar que ellos querían construir ladrillos, pero ¿qué hace Dios? Él mezcla las cosas. Entonces, hay un juego de palabras donde muestra, si conoces un poquito de la idioma hebrea, muestra que Dios está convirtiendo el trabajo duro de estas personas a un desorden. Entonces usa palabras muy similares de una raíz, pero invierta la raíz de esa palabra. Entonces ahí son algunas cosas gramáticas que son interesantes, pero nos da, la razón que los presento es porque nos da a entender qué está pasando en esta historia. La humanidad está tratando de construir, pero están construyendo no para la honra y gloria de Dios, pero para su propia honra y gloria. Y Dios por eso va a crear un desorden allí y destruir lo que ellos están creando. Entonces,
Ahí está, perfecto, tenemos suficiente tiempo. Vamos a entrar a la teología de Génesis capítulo 11. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué podemos entender acerca de la teología y qué nos está diciendo de Dios? Los de Babel buscan establecer un centro sintético o un centro falso, un centro de que ellos crean para la comunidad, reemplazando a Dios con el logro humano. Entonces, esta es una de las cosas que vemos, una idea central aquí, es que ellos están tratando de crear su propio centro. Dice, nosotros queremos estar reunidos aquí, nosotros queremos hacer lo que queremos hacer. Y quieren reemplazar a Dios con el logro que ellos han hecho. Es decir, nosotros hicimos eso, nosotros creamos esta ciudad, nosotros somos los que hemos hecho la torre, pero también nosotros somos una ciudad, un pueblo, un reino poderoso y están tratando de robar la gloria de Dios. Entonces, eso es una de las cosas. Y la Torre de Babel sirve como el juicio aquí que Dios tiene a estas personas al mandarlos a sus diferentes lugares y a confundir sus idiomas. Y realmente se puede entender como preservación. So, sí es en una manera juicio, pero también es preservación. ¿Por qué digo eso? Una manera de entender esto es que Dios pudiera simplemente destruir todo, ¿no? Decir, ok, pues mando fuego, mando lo que sea, vamos a destruir todas estas personas por lo que han hecho, pero los manda a diferentes lugares. Un teólogo dijo algo muy interesante acerca de este pasaje, en verlo como una preservación, era que una manera de entender o interpretar esta parte que cuando dice, imagínate lo que pudiera hacer la humanidad si no los separamos. No es tanto que ellos iban a lograr una torre más grande, pero más que todo que ellos iban a llegar a un punto de deshonrar a Dios y llegar a un punto de pensar que ellos eran tan grandes que de ahí no iba a haber manera de ver cambio, ¿no? De que ellos podían llegar a un punto donde ellos difamaban a Dios de una manera aún más grande. Entonces esta era una manera de preservarlos un poquito. Un teólogo dio esa explicación. La idea aquí es que Dios todavía tiene un tipo de gracia sobre las personas, donde Él sí da juicio, pero todavía no los destruye completamente. Los confunde, los manda a diferentes lugares, pero vemos un poquito de gracia ahí de Dios. Entonces podemos ver también este juicio como preservación, protegiendo la humanidad de quizás peores impulsos en el futuro, en mandarlos a diferentes lugares. Esto nos está comunicando algunas cosas acerca de Dios, ¿no? Que Dios es un Dios bueno, un Dios que merece la honra y la gloria, un Dios que sabe lo que está haciendo, y más que todo, y lo hemos visto vez tras vez, es un Dios de gracia, un Dios que tiene un plan redentor que vamos a ver en los versículos que siguen en unos momentos. Pero ahí está un poquito de la teología que vemos allí en Génesis capítulo 11. Ahora, ¿qué aplicaciones prácticas están aquí en este texto y cuál es la conexión con el Nuevo Testamento? Aquí quiero tomar el resto del tiempo que tengo, los 15 minutos que tengo, para realmente ver
¿qué debemos de aprender y cómo podemos aplicar esto? Una de las conexiones que vemos aquí, y no sé si han reconocido esto de esta historia de Babel, pero lo vemos en Hechos, lo vemos en el libro de Hechos capítulo 2, en la historia de Pentecostés, ¿no? Ustedes quizás conocen esa historia donde estas lenguas como fuego bajan y estos apóstoles, estos discípulos que están ahí empiezan a hablar en diferentes idiomas y empiezan a predicar la buena noticia, el evangelio de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, ahí en Hechos 2, vemos que Dios deshace la maldición de Babel. Es una manera de entender esta historia, donde en Génesis capítulo 11 Dios separa a las personas con diferentes idiomas. En Hechos capítulo 2 la gente está ahí reunidos en Jerusalén. Si recuerdan la historia, esto sucede durante el festival de Pentecostés, donde la gente tenía que venir de diferentes lugares para Jerusalén para adorar en el templo. Este era uno de los festivos o los festivales judíos. Entonces tenías personas de todo el imperio, de todas las diferentes regiones que hablaban diferentes idiomas, estaban todos reunidos ahí en Jerusalén, ¿no? Entonces, ahí vemos que al Espíritu Santo entrar a estas personas, ellos ahora podían hablar las diferentes idiomas que estaban presentes allí y están predicando el evangelio. Están predicando la buena noticia de Dios. Entonces, Babel rompió la humanidad. El evangelio, parte de la idea central del evangelio es esta idea que Dios restaura la humanidad. Entonces ellos están pudiendo escuchar el mensaje en sus propios idiomas. Ahora, algo interesante aquí. Ellos la idioma del día, ¿no? Es la idioma griega. Entonces esto es mi opinión, esto es una idea que estaba pensando al estudiar esto. La idea primaria de este día era griego. Pero en ese momento la gente, y muchos de ellos sabían griego, porque cada persona tenía su idioma, pero también porque todo se manejaba en ese idioma de griego. Muchas de estas personas pudieran entender griego. Pero ¿por qué Dios escoge usar los idiomas individuales de cada persona, de cada tribu, de cada lengua, de cada área? Lo que yo creo que se nos está comunicando aquí, lo hermoso, es no que ellos tenían una lengua en común, porque el Espíritu Santo pudiera obrar en diferentes maneras, ¿no? Que ellos todos estaban entendiendo una lengua común o lo que sea. Pero lo que se nos comunica aquí es que el evangelio va a estas personas en su idioma, Y esto yo creo que nos está comunicando que Dios no está tratando de crear conformidad o decir, ok, pues hay una cultura que es la cultura mejor, sino lo que Él está diciendo es está creando unidad entre estas diferentes culturas. Y eso es interesante porque lo que vemos en Apocalipsis es la gente adorando, gente de diferentes naciones, de diferentes tribus, de diferentes lenguas, y todos están unidos. Entonces hay algo hermoso en las diferencias culturales, pero a la misma vez Dios une esas diferencias con algo que ellos pueden tener en común, que es el evangelio, Entonces esto nos está
comunicando unidad, pero no específicamente quizás uniformidad, y está reuniendo la gente en una fe, y también se nos está enseñando que tienes personas de diferentes idiomas, diferentes lenguas, diferentes naciones, diferentes quizás culturas, pero todos están dentro y bajo del reino de Dios, el reino de Dios. Y esto me lleva a uno de los conceptos de las dos ciudades, aquí se nos presenta Babilonia. Y dije que iba a hablar un poquito de Babilonia, ¿no? Babilonia, la idea de Babilonia, sí, es un lugar, es una ciudad, es un pueblo, ¿no? Pero a la misma vez es una actitud, es una manera de pensar, es un reino. Y la manera que se nos presenta en la Biblia es que este reino es la ciudad de los hombres. Es la ciudad de lo que es opuesto del reino de Dios. Entonces, esta ciudad, Babilonia, representa el orgullo y representa la rebelión. Y eso es lo que está pasando aquí en este pasaje, en el capítulo 11, es este orgullo y rebelión. Y eventualmente, Apocalipsis capítulo 18, eventualmente esta ciudad va a caer. Esta ciudad va a caer. Entonces, la ciudad de la humanidad, la ciudad del hombre, donde ellos tratan de hacer su nombre, su voluntad, su poder. Y luego tenemos la otra ciudad, que es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén o la ciudad de Dios. Y esta es una comunidad fundada sobre el llamado de Dios. So Dios une las personas debajo de su reinado, debajo del reino de Dios. Y está hecho de personas de toda tribu, de toda lengua, que están adorando juntos. Y esta ciudad de Dios se trata de la idea de venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso es lo que realmente estamos hablando cuando hablamos del reino de Dios, ¿no? Es un lugar, es un lugar donde nosotros físicamente vamos a estar como creyentes, pero también es esta idea de estar bajo el control y el reinado de Dios, donde se está haciendo la voluntad de Dios. Hay un hombre, quizás lo conocen, Agustín de Hippo. Él escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios, o City of God. Y él escribió este libro en los inicios del siglo V, específicamente porque se había... el imperio romano estaba en medio de estar conquistado. Entonces, en el año 410, había un grupo que se llaman los visigodos. Ellos entraron y hicieron un saqueo ahí de Roma. Y mucho, si conocen un poquito de la historia de lo que está pasando en este siglo, ¿no? El imperio romano ha adoptado al cristianismo como la religión del pueblo. Ha habido un cambio cultural allí en Roma, donde antes, por esos primeros 300 años, el pueblo de Dios estaba bajo de persecución grande. En los años 400 vemos con el imperio Constantino, vemos un cambio ahí que está pasando. Okay. Entonces, debido a ese cambio que ha pasado en el gobierno, muchos de los paganos en ese tiempo están poniendo la culpa
al cristianismo como la razón que el imperio romano ha caído. Entonces ellos están diciendo, mira, cuando nosotros paramos de adorar nuestros dioses paganos y adoptamos al cristianismo, entonces de ahí las cosas se pusieron feas y el imperio romano ha caído. El imperio romano era el imperio más grande y más poderoso que habían visto, ¿no? Entonces ellos están diciendo esto es debido al cristianismo. Y lo que está haciendo Agustín en este libro es, él está haciendo el argumento que los reinos humanos, los reinados humanos siempre crecen y siempre caen. Que habían diferentes como reinos antes de Roma que crecieron, que tuvieron sus días gloriosos, pero eventualmente cayeron. Y que solamente hay un reino que permanece para siempre. Y ese es el reino de Dios. Que cada reino va a tener violencia, va a tener ambición política, va a tener corrupción moral, va a tener instabilidad. Y nosotros, como cristianos, no podemos poner toda nuestra confianza en un reino terrenal, porque esos reinos terrenales van a caer. Entonces, él está haciendo este argumento en el libro que el cristiano debe de mirar y entender que su última ciudadanía o su ciudadanía más grande es su ciudadanía al reino de Dios. Entonces eso es parte de lo que él está diciendo, y yo creo que eso se conecta muy bien con lo que estamos viendo aquí en el capítulo 11, que nosotros como creyentes, los reinos terrenales se van a caer. Eso es la realidad. Nosotros nos aferramos a la idea que el reino de Dios permanece para siempre. Nosotros queremos tener mucho cuidado en las razones que nosotros creamos nuestros propios reinos. Porque cuando tratamos de hacer eso, y lo vemos vez tras vez en la historia de diferentes países y reinados, es cuando ellos se llenan de orgullo. Se llenan de tratar de hacer las cosas aparte de Dios, eventualmente caen. Y yo creo que cada uno de nosotros, en una manera u otra, estamos creando nuestros propios reinos, ¿no? Sea en nuestras familias, en nuestros trabajos, todas estas cosas. Queremos tratar de siempre pensar cuál es la motivación por la cual estoy tratando o haciendo esto. ¿Estoy tratando de construir mi propio reino o realmente estoy haciendo estas cosas para construir el reino de Dios? Entonces eso es ahí unas ideas ahí para concluir nuestro tiempo. Y luego en los versículos 10 al 32, ya se me está acabando el tiempo, pero estos versículos, no lo vamos a leer todo, pero estos versículos sirven como una puente hacia Abraham. Entonces si leen ahí, ven versículos 10 al 26, estamos viendo otra vez esta genealogía. Se nos está dando las generaciones de Sem. De ahí va, y pueden leer eso cuando tienen tiempo, pero va dando las diferentes generaciones. Y luego tenemos en el versículo 27 al 32, voy a leer los descendientes de Taré. Y estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca.
pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abram, su hijo, y su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abram. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y establecieron allí. Ahí se establecieron ahí. Y de ahí vamos a retomar el cuento de Abraham la semana que viene. Pero lo hermoso aquí es que terminamos con este hombre Abraham. Y como dije la semana pasada, de Abraham vamos a ver la promesa de Dios para hacer una bendición a las naciones. Y de esa línea de Abraham vamos a recibir el Mesías, Cristo, que va a ser esa esperanza para todo el mundo, la redención de la humanidad. Entonces, ahí está el capítulo 11, un repaso rápido de ese capítulo 11. Vamos a orar y luego de ahí estamos despedidos. Perdón. Déjame darles esto antes de orar. Se me iba a olvidar. Para la semana que viene, estos son los capítulos para leer, ¿ok? Capítulo 12 y 13 de Génesis, capítulo 15 y capítulo 17. So, el 12, el 13, el 15 y el 17. Los que quieren extra puntos pueden leer 12 al 17. A los que están limitados en tiempo pueden ir solamente 12, 13, 15 y 17, ¿ok? Pero nos vamos a enfocar en esos capítulos y luego la semana después de eso nos vamos a enfocar en el 14 y el 16. So, déjame orar y luego de ahí estamos despedidos. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, tu amor. Gracias por todo lo que haces, Señor, en nuestras vidas. Ayúdenos a recordar, Padre, que tú eres Dios. Que tú, Señor, eres el que mereces la honra y la gloria. Y si hay momentos donde nosotros estamos tratando de hacer nuestro nombre famoso, tratando de hacer mucho de nuestro nombre, Señor, que podemos en humildad, Señor, parar y reenfocarnos y decir toda la honra, toda la gloria, todo lo que hago debe de ser para la honra y la gloria de Dios. Debe de ser para construir, ayudar para que este reino tuyo, Señor, se haga aquí en la tierra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Están despedidos, hermanos.